El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Hoy nos toca hablar en nuestra tercera clase acerca de lo que es conflicto entre dos reinos. No se le olvide, el término guerra tiene que ser execrado, extirpado, sáquelo del vocabulario, porque la Biblia no te habla en ninguna parte que la iglesia esté en guerra. Comenzando por allí. Esto es como, te voy a dar una verdad paralela para que me agarréis. La Biblia en ninguna parte te habla del rapto de la iglesia. La Biblia te habla del arrebatamiento, que son dos cosas diferentes. El rapto es llevarse algo de una forma repentina usando la violencia, y lo que te lleva no te pertenece. Arrebatamiento es llevarse algo de una forma repentina en casos fortuitos, ya, sin tener que usar la violencia, y lo que te llevas te pertenece. Nosotros no vamos a ser raptados por Jesús. Nosotros vamos a ser arrebatados porque nosotros le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre. Amén. Entonces el rapto, ¿cuál rapto? Sáquese la palabra rapto, no aparece. Igual el término guerra, por favor, saque eso del vocabulario. Quedamos en el tópico acerca de los demonios. La Biblia, ¿quiénes son los demonios? Descartamos que los demonios no son los ángeles caídos. Dimos razones. Los que me están escuchando a través de este video, por favor, si pueden ponerse en los que anteriormente hemos dado, el 1 y el 2, de conflicto entre dos reinos. Ahí expliqué en el tema en el CD número 2, en la clase número 2, expliqué bien razones, dimos razones desde el punto de vista gramatical y algunas otras, el por qué los demonios, por qué los ángeles caídos no son los demonios. Lo explicamos muy bien. Hoy nos toca hablar un poquitito acerca de lo que es la jerarquía de los demonios. Vamos a hablar un poquito de la jerarquía de los demonios. Vamos a hablar un poquito, presta atención por favor, porque, señores, primero, no es fácil erradicar, sacar, extirpar lo que por 40 años se te ha enseñado en un día, en una hora. Esto no va a ser fácil. Primero eso. Segundo, no va a ser fácil sacarte el conocimiento que tienes, que adquiriste de hombres y de mujeres que son reconocidos como excelentes escritores, y el paso yo lo reconozco. El hecho de hablar de Pedrito Pérez y de Juanita como escritores que son muy buenos en áreas en las cuales se defendieron y lo hicieron muy bien, pero que en otras se equivocaron. Y eso no los hace a ellos falsos, solo que lo que están escribiendo no está bien, no está en línea con la verdad. Entonces, cuando yo tomo un libro de alguien que escribió o que ha venido escribiendo con mucha credibilidad, con mucha fuerza, con mucha veracidad, y de pronto tomo un libro y aunque lo que esté diciendo no es así, porque como no estudio, como no analizo, es el grave problema que tenemos nosotros los cristianos, que leemos sin analizar. Tenemos que ser como los creyentes de Berea, que escuchaban lo que Pablo decía y después iban y estudiaban y analizaban, hacían análisis de lo que Pablo estaba diciendo, a ver hasta dónde el hombre tenía la razón. Ellos no se comían todo. Nosotros los creyentes somos como los pichones de pájaro que comemos con los ojos cerrados. O sea, no importa lo que nos metan, no vemos lo que nos están metiendo, sino con los ojos cerrados y comemos y tragamos, y perdone usted el vulgo, y eso no debe ser así, debemos estudiar. Entonces, leemos el libro de... ¿Quién escribió ese libro? Pedrito Pérez. ¡Wow! Ese es tremendo escritor. Hay que leerlo. Y nos empezamos a leerlo y lo que está lo creemos así como... Y le damos credibilidad porque es Pedrito Pérez que uno escribió. Espérate, Pedrito Pérez también se puede escribir, se puede equivocar. Espérate, oído, el maestro Briceño se puede equivocar. Yo agradezco la credibilidad que tengo ante usted, que usted me ha dado, la confianza que usted me ha dado, el hecho que usted esté sentado allí 3 años, 4 años conmigo estudiando, porque usted conoce, usted reconoce la credibilidad que hay en mí como maestro.
Por eso es que cuando voy a escribir algo, yo le doy vuelta, le doy pasaje, yo trasnocho, vuelvo, indago, escudriño, leo el pensamiento de otros escritores acerca de lo que estoy escribiendo, a ver dónde estoy equivocado, porque subirme acá al púlpito, tengo tanta credibilidad en lo que digo usted lo va a creer. Y eso lo puede usted bendecir como lo puede maldecir. Yo tengo responsable ante Dios. Por eso dice el que escribe, dice que el que se hace o el que se cree maestro acarrea mayor condenación. Pues no es fácil. Entonces, vamos a hablar un poquito. No voy a entrar que es abrupto en, como dice un conocido personaje, el Chapulín Colorado, que bruto, ¿no? Que exabrupto. Vamos a entrar en todo lo que es mapeo espiritual, pero no hay tal cosa como hacer un mapa para colocar ciertos poderes gubernamentales como llamados principados, como llamados potestades, como llamados gobernadores, porque ya hacemos un mapeo espiritual donde los gobernadores habitan y mandan en ciertas regiones, los principados en ciertas regiones y las potestades en ciertas regiones, ¿ya? Entonces la iglesia, ¿y dónde está la iglesia? No, por allá arrinconada, porque aquí la iglesia no puede hacer nada. Ellos son principados y aquí la iglesia tiene que callarse la boca. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no lo dice en ninguna parte. Jesús no hizo mapeos espirituales, ni Pablo hizo mapeo espiritual, ni Jesús, ni Cristo hizo mapeo espiritual, ni los discípulos hicieron mapeo espiritual. Solo que donde yo llego soy autoridad. Usted se tiene que callar en el nombre de Jesús y se tiene que ir de acá, y punto. Que Satanás tiene ciertos territorios donde habita por derecho que los hombres le dieron. Eso lo entiendo yo y eso yo lo respeto también. Porque aquí fue un hombre predicador extranjero, vino a Venezuela y se metió en las montañas de María León, se echó fuera demonio y pasó 3 días con un dolor de cabeza aguda en el hospital. Y eso le dieron todo el tipo de tratamiento y no sanaba hasta que Dios le reveló a uno de nuestros apóstoles, que lo reconozco como un apóstol, para nosotros es un hombre venezolano, y Dios le habló en sueño. Le digo, este hombre está así porque se metió en un terreno que yo no lo mandé a meterse. Y fue y habló con él, te metiste en tal sitio, sí, ¿quién te envió? No, yo fui porque yo tengo autoridad. No, hay lugares donde tú no puedes ejercer autoridad. Satanás tiene derecho que usted tiene que respetar. La iglesia eso no lo entiende. La iglesia no entiende que Satanás tiene derecho que usted tiene que respetar. Que usted no puede meterse en un terreno que a él le corresponde. Que Jesús no invadió terreno satánico. Que más adelante vamos a explicar bien eso. Y pidió perdón, le puso la mano y fue sano en el nombre de Jesús. En el momento el dolor de cabeza lo dejó. ¿Por qué? Porque se metió en un terreno que no le corresponde. Y eso yo lo entiendo bien. Pero no es delegarle o darle jerarquía a los demonios para que ellos tengan mandos, poder y dominio en sitios, en lugares donde la iglesia ni siquiera puede llegar, porque ahí manda el diablo. Ahí manda el diablo. Por favor, vamos a estar claros, vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos. ¿Ok? O sea, vamos a tener la balanza, por favor. Fíjese esto. Jerarquía de los demonios. Este es un tema que no está muy claro en las escrituras. Pablo en algunas de sus cartas da la posibilidad de la jerarquía de los demonios. En otros casos no es claro en el asunto. En algunas. En otros no es claro. Pero no hay fuerza para decir que sí hay tal cosa como jerarquía. Si analizamos el texto original o en los originales de Efesios 6:12, lo que Pablo está presentando es sinónimos. Óigase esto, sinónimos, no órdenes jerárquicos. El texto, tomando de la versión Reina Valera, revisión del 60, lo expresa de la siguiente manera: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora, viéndolo así como lo presenta la Casillo de Reina, la versión del 60, pues allí se está, hay una apariencia o hay una que quizás muy débil, pero sí la hay, muy débil, pero sí la hay,
de la posibilidad de poder decir y aceptar que ahí Pablo está presentando órdenes jerárquicos. Pero vamos a ver cómo lo presentan otras versiones e inclusive el texto original cómo lo presenta. Si lo leemos de la versión original, Pablo lo que expresó fue lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados que son potestades y gobiernan las tinieblas. Oído bien como lo presenta Pablo en el texto, como está en el griego, en el original. Si lo leemos de la versión original, Pablo lo que expresó fue lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados que son potestades y gobiernan las tinieblas. La versión popular lo dice así: sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, los cuales tienen mandos, autoridad, dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodean. La versión latinoamericana lo expresa así: sino contra los gobernadores y autoridades que rigen este mundo y sus fuerzas oscuras. La versión de Jerusalén lo expresa como sigue: sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. La versión de las Américas lo expresa de esta forma: sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo. La versión interlineal lo describe, la versión interlineal de Francisco La Cueva. El interlineal griego de Francisco La Cueva lo describe como sigue: sino contra poderes, contra las autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Cabe destacar, observe usted que la única versión, presta atención, la única versión como lo presenta, que lo presenta como órdenes jerárquicos, es la Casidro de Reina, la Cipriano de Valera, que no es la más confiable, porque es lamentable decir, y esto es duro lo que voy a decir ahora con mi respeto y mi consideración, una de las traducciones no más fidedignas que tenemos en nuestras congregaciones es la de Casidro de Reina y Cipriano de Valera. Casidro de Reina y Cipriano de Valera eran dos monjes católicos. No hay Biblia evangélica. Hermano, mi Biblia es evangélica. Sí, porque hay una que habla en lengua y te interpreta. No hay Biblia evangélica, eso no existe. Versiones, tenemos la textual, que es muy buena. Tenemos la de Francisco La Cueva, la interlineal griego Francisco La Cueva, que también es muy buena. Pero observe que la única que lo presenta como órdenes jerárquicos es la Casidro de Reina, Cipriano de Valera. Los demás los presentan como sinónimos. Ahora, vamos a darle fuerza a lo que estamos diciendo. Vamos a explicar, vamos a la gramática, porque es muy importante tomar en cuenta la gramática para estudiar las escrituras. Cabe destacar que el término gobernadores, que Pablo utilizó para hacer referencia a quienes representan las tinieblas, no es gemoneo, J-E-M-O-N-E-O, gemoneo. ¿Qué indica? ¿Qué es gemoneo? ¿Qué es gemoneo? ¿Qué indica? Uno que dirige una provincia, como el caso de Cirenio, gobernador de Siria, según Lucas 2:2, o el caso de Pilato, gobernador de Judea, según Lucas 3:1. Si Pablo hubiese utilizado el término gemoneo cuando habla de gobernadores aplicados relacionados a demonios, señores, si eso se me está hablando de órdenes jerárquicos y me está hablando de que tenemos el tipo de demonios que sí son principados y que rigen en un sitio y que gobiernan en un sitio por causa de la jerarquía que tienen. Estamos mal, entonces ya estoy listo, ya eso está en la escritura, que puede negar a eso. Pero no me utilizó el término gemoneo. ¿Por qué Pablo no me utiliza el término gemoneo? Porque no hay tal cosa como decir que aquí hay un gobernador que está gobernando por la jerarquía que tiene. No es lo que Pablo está presentando. Eso es lo que a nosotros se nos está enseñando en los supuestos talleres de guerra espiritual, en los libros que se están escribiendo de guerra espiritual, mapeo espiritual.
Así lo lees. Así te lo enseñaron. Porque no me tomaron en cuenta etimológicamente este término. Me dañaron la verdad. Me le robaron el sentido de la inspiración. Me le robaron el sentido de lo que quiso decir y expresar el que escribe. Mire cómo va a sonar esto, mire cómo va a sonar esto. Y el hecho de que te hayan robado la inspiración y la verdad y el sentido de lo que quiso decir el que escribe, y así te lo han venido enseñando, señores, te han venido enseñando por años falsa doctrina. ¿Usted sabe qué es falsa doctrina? Bueno, hermano, falsa doctrina, testigos de Jehová, mormones, no. Los testigos de Jehová dicen verdades que la iglesia no las dice. ¿Aló? Los testigos de Jehová dicen, enseñan verdades que la iglesia nos enseña. Por favor, si a falsa doctrina vamos, falsa doctrina es todo aquello que usted le han enseñado. Y que eso que le han enseñado comparado con la verdad de Dios está muy lejos de lo que es la verdad de Dios. Cuando Mateo 24 dice, porque habrán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Una verdad paralela. No he abandonado el tema, por favor, estoy hablando como verdad paralela. Para que me agarré lo que quiero decir. Siempre se nos ha enseñado que el que es tomado porque se va con Cristo. Oh, Dios mío. Y el que es dejado se queda en la gran tribulación. Ahí está, hermano. Hablando en el campo. Uno será tomado, otro será dejado. Oh, Dios mío. ¿Cuántos van a ser los tomados que se van con el Señor? A su nombre, gloria. Resulta que el tipo no está enseñando nada. Porque según el lenguaje escatológico, allí Jesús no está hablando de la iglesia. Está hablando del remanente de Israel que se van a quedar y otros que van a participar del reino. Está hablando del reinado teocrático. Indica que el que es tomado para juicio y el que es dejado para que reine con Cristo en el milenio. Que es al revés. Porque eso tiene mucho que ver con el trigo y la cizaña. ¿Quiénes son los que son? ¿Quién es el que es tomado y echado al horno de fuego? La cizaña. ¿Quién es el que es dejado en el granero? El trigo. Entonces ya eso te lo enseñaron. ¿Quién te lo enseñó? Hombres que tienen jerarquía, que tienen fuerzas como predicadores, como evangelistas, como escritores. Así lo escribieron, así lo dijeron y la iglesia aplaudió eso. Pero espérate, ¿quién se sienta a ver hasta dónde es una verdad lo que me están enseñando? Por eso es que no es fácil erradicar, extirpar, botar, sacar de la mentalidad y de la formación de un creyente que tiene 40 años creyendo las cosas así. Ven un negrito en una hora y decirte que no es así. No te lo vas a comer. ¿Aló? Eso es lo que pasa. Igual pasa con esto. Entonces, el término que Pablo utilizó fue cosmocratos, no gemoneo, cosmocratos, que indica una potencia como fuerzas unidas. Es decir, cuando Pablo hace referencia a los gobernadores de las tinieblas, se refiere así. Pablo dijo fue esto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las fuerzas unidas de los poderes de las tinieblas. Es decir, lo que Pablo quiso expresar fue: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra unas potencias que han unido sus fuerzas y que rigen las tinieblas. Es lo que Pablo quiso decir. ¿Hay jerarquía allí? No. Como lo presenta Pablo en jerarquía, ¿qué es lo que presenta? Pablo presenta son sinónimos, no jerarquía. Si analizamos bien el pasaje desde el punto de vista etimológico, en Efesios 6:12, Pablo no está haciendo mención de jerarquías, está presentando son sinónimos. En Colosenses 2:15, mire lo que viene ahora. Présteme mucha atención a lo que viene, señores, que yo no estoy jugando al ministerio. Yo sé lo serio que es esto, sé a que Dios me llamó, sé el trabajo que estoy haciendo, cómo esto está creciendo. Dios me está delegando mayores responsabilidades. Señor, no hay una escuela, tengo 14 escuelas a nivel nacional. 14, vengo ahora de atender 5. De una gira de 5 escuelas. Y no hay una escuela que no deje de inscribirse en cada escuela. 2, 3, 4, 15 participantes en cada momento que voy a dar clase. ¿Cómo están creciendo las escuelas? Ya la gente se dio cuenta que esto es más de orar, ayunar y vigilar. Orar es bueno, ayunar es bueno, vigilar es bueno. Amén.
Pero eso tiene su lugar, no hay como conocer la palabra. La palabra te enseña a orar, la palabra te enseña a ayunar, la palabra te enseña a vigilar. Si tú no conoces la palabra, tú no puedes ser efectivo en la oración, ayuno y la vigilia. Porque orar, ayunar y vigilar, eso tiene su valor y tiene su lugar. Usted va a ver un seminario conmigo que se llama, creo que ya lo vimos, pero los que están inscribiéndose nuevo, se llama adoración, vida devocional. Y yo enseño lo que es la vida devocional en cuanto a la adoración y la oración. Óigame, hasta el punto que los que oran no oran más y los que no oran van a orar. O sea, los que oran no van a orar más como están orando, sino que van a aprender a orar. Y los que no oran van a ser inspirados para orar. Van a decir, hay que orar. O sea, sí hay que orar, pero no es todo. La oración no es todo. En Colosenses 2:15, Pablo no está haciendo referencia a los demonios en una forma directa cuando hace mención a principados y potestades. ¿Se acuerda cuando dice, porque venciendo públicamente? Dice que los exhibió públicamente a los principados y potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Usted se acuerda de eso? Y de allí se toma la gente para decir que Jesús venció al diablo en la cruz. ¿Y por qué me llaman falso? ¿Por qué dicen que yo soy un hereje? ¿Por qué dicen que soy un falso maestro? Porque la Biblia en ninguna parte dice que Jesús venció al diablo en la cruz. Jesús fue vencido en la cruz. Jesús murió en derrota en la cruz. Jesús murió como un maldito en la cruz. No sé cómo está cayendo esto. ¿Aló? Toda tu maldición cayó sobre él. Todo tu pecado cayó sobre él. Toda tu enfermedad cayó sobre él. Es decir, en la cruz del Calvario tenemos el germen del pecado. Dios no juzgó en la cruz a un hombre pecador. Dios juzgó fue un hombre cargado de pecado. Pero todo tu pecado se lo llevó él en la cruz. Mira las imágenes que tenemos ahí. Mira, ¿tú crees que eso es victoria? ¿Usted cree que eso es victoria? Que todavía el Bill Gibson, que fue en algunas partes fue asesorado para hacer esa película, todavía Mel Gibson lo que tomó de la asesoría que le dieron para llevar eso a la escena en Hollywood se quedó corto para lo que Jesús verdad pasó. ¿Tú crees que eso se le puede llamar victoria? A esas imágenes que tenemos allí. Maestro, pero es que la Biblia dice en Colosenses que él los escribió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pero ¿de qué principado y potestad está hablando de ahí Pablo? ¿A quién Pablo está haciendo referencia? ¿Por qué me abandonas la elección de pensamiento? ¿Por qué me agarras un texto y lo sacas por las greñas y me lo descontextualizas? ¿Por qué me haces eso? Que ese ha sido el grave problema de que nosotros no somos estudiosos de las Escrituras, no analizamos las Escrituras, sino que leemos la Biblia a destajos, pedazos, y un texto hacemos una doctrina. Y eso se acaba en nuestra escuela. Yo no le enseñé a usted así. Yo no le estoy enseñando eso. En Colosenses 2:15, Pablo no está haciendo referencia a los demonios en una forma directa cuando hace mención de principados y potestades. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación de pensamiento y el fondo cultural, nos podemos percatar que Pablo está refiriéndose a quienes representaban la ley. 1, 2, a los gnósticos. 3, místicos de aquellos tiempos. 4, y falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses la doctrina. De esos son los principados y potestades que Pablo está hablando. No está hablando de demonios. ¿Por qué usted dice eso, maestro? ¿Cómo usted va a decir eso? Bueno, vamos a ver la lección del pensamiento. Vamos a ver qué es lo que sigue, cómo me enlaza lo que viene a lo que acabamos de expresar. En el verso 16, Pablo dice, por tanto, o sea, después de haber dicho estas cosas, dice por tanto. ¿Y por tanto es qué? Por lo que les acabo de decir. Por tanto me enlaza esto con aquello. Por tanto no me permite que me abandone el pensamiento que vengo tomando, que vengo expresando. No me lo deje en cuenta, no me lo tome por favor.
No me lo abandones, tómalo en cuenta. Por tanto, por lo que les acabo de decir, Pablo dice, por tanto, es decir, por lo que les acabo de expresar, nadie los juzga en comidas o en bebidas en cuanto a día de fiestas, que son fiestas anuales, luna nueva, observancias mensuales, o en día de reposo, el sábado y observancia semanal. Oído. ¿Por qué nadie nos juzga en esto? Pero, señores, escuchen, presta atención. ¿Por qué nadie nos juzga en esto? Porque Cristo venció a los principados en la cruz. Pero maestro, usted dice que murió en derrota en cuanto al plan de regeneración del hombre, de la raza humana. Pero en cuanto al cumplimiento de la ley, Jesús no murió en derrota, porque Jesús, muriendo en la cruz, cumplió la ley. Y cumpliendo la ley, venció a los principados y potestades. ¿Cuáles principados y potestades? Los que representaban la ley, que querían imponer la ley, querían seguir imponiendo la ley sobre los gentiles y no darle paso al lugar de la gracia. Nadie te juzga en comida, nadie te juzga en bebida, nadie te juzga en día de fiestas, cualquier tipo de fiestas que sean. ¿Por qué Cristo? Porque esto es ley. Y yo cumplí la ley para que usted no la cumpliera. Pablo es claro en el asunto. ¿Por qué hacer proselitismo? ¿Por qué Pablo le da una cachetada a Pedro? ¿Por qué Pedro, cuando come con los judíos y está con los gentiles, y vienen los judíos, se aparta de los gentiles, se va a donde están los judíos? Y cuando los judíos no están presentes, entonces se una a los gentiles. Y Pablo, viendo lo que Pedro estaba haciendo, el texto original, nuestra Biblia dice, teniendo un gran altercado. Señores, no lo dice así. Dice que Pablo, volteándole la cara a Pedro, dio una bofetada que le dio. Lo que pasa es que esos Casimiro de Reina y Cipriano de Valera no pusieron eso así. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver a los discípulos peleando. ¿Tú te imaginas a Pablo metiéndole la mano a Pedro? No, son apóstoles, son los santos apóstoles de Jesucristo peleando. No lo pongas así. No, fue que le metió la mano. Fue tanto lo que le metió que Pablo se puso un celular aquí en la mano, porque quedó incomunicado el tipo. Cuando le metió la mano, ¡pah!, quedó Pedro incomunicado. Y el celular era para que se comunicara. ¿Aló? Le dio duro. ¿Por qué le dio? Por la hipocresía que había. Si Cristo cumple la ley, y esto es gracia, ¿por qué persiste esa hipocresía de los judíos queriendo hacer proselitismo de la iglesia? ¿Por qué? Llevando a la iglesia a cumplir la ley. ¿Por qué nosotros no estamos obligados a eso? Nosotros no estamos sujetos a la ley. Cristo fue nuestro ayo. Cristo, la ley fue nuestro ayo hasta que llegó Cristo. ¿Sabe qué es un ayo? Un tutor, una nodriza, alguien que te lleva por la mano cuidándote hasta que llegó Cristo. Una vez que Cristo viene y cumple la ley, Cristo cumple la ley para que yo no la cumpla. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que yo no lo hiciera. Alaba al nombre del Señor. Mi pregunta es, ¿tienen que ver los demonios con tales costumbres? Pregunto, ¿tienen que ver los demonios con tales costumbres, con días de reposos, con fiestas, con observancia de las fiestas? ¿Tienen que ver los demonios con eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero debemos hacer la observación bajo otro contexto y entender que Jesús, al vencer y despojar a estos personajes, tales como los que representaban la ley, los gnósticos, místicos, que le brindaban culto a los ángeles y a los falsos maestros, quedaron al descubierto y derrotados los poderes de las tinieblas que influyen y operan detrás de estas autoridades. Eso lo entendemos. Si lo veo así, lo acepto. Si lo ves así, lo acepto. Entonces, sí venció Jesús a los principados y potestades en cuanto a los poderes de las tinieblas que inspiraban o que influenciaban, porque la influencia es del diablo, la inspiración es del Espíritu Santo, que influenciaban
a estos representantes, a estas autoridades para tal cosa. O sea, venciendo, cumpliendo la ley, Cristo los vence a ellos, por ende quedan despojados los poderes de las tinieblas que estaban influenciando a esta gente para hacer tal cosa. Eso, si lo ves así, lo entendemos así, sí. Pero no de una forma directa. Pero esto no da pie para atribuirle jerarquía a los demonios, porque no es lo que Pablo quiso decir y enseñar. Por otro lado, si los demonios tienen jerarquía, ¿quién se las delegó? Vamos, ¿quién se las delegó? Vamos a estar claros. Mire lo que viene ahora. ¿Quién nos constituyó? ¿Y para qué fin se le dio dicha jerarquía? Satanás no tiene autoridad para tal fin, a menos que él en su rebeldía se haya tomado dicha atribución, acto que no está registrado en la Biblia y que tampoco tiene fuerza en el mundo espiritual en cuanto a su principio. ¿Por qué dice que tampoco tiene fuerza en el mundo espiritual en cuanto a su principio? Presta atención bien a lo que voy a decir ahora. Agárrame. Préstame atención bien. Maestro, pero es que Satanás, cuando Cristo vino a la tierra, Satanás tenía poder. Sí. ¿Por qué tenía poder? Porque Dios se le dio el poder. Satanás fue hecho con un poder inherente en él, que es el término vía, mata, hurta, destruye. Pero Satanás, con ese poder que Satanás tiene, es tan poder, tan inherente en él y tan endógeno en él, que ni siquiera Dios se lo puede quitar. Porque Dios lo hizo con ese poder. Pero Satanás tenía autoridad porque el hombre se la delegó. Satanás no tenía autoridad para delegarse él mismo autoridad, porque si él mismo se delega autoridad, eso no funciona en el mundo espiritual. Eso no es respetado por el tribunal del cielo. ¿Por qué? Porque ¿quién te dio autoridad a ti? ¿Quién te delegó a ti autoridad para tú mismo ejercer, para tú mismo delegarte autoridad sobre ti mismo, para ponerte órdenes jerárquicos tú mismo? ¿Quién te delegó autoridad a ti? No porque yo quiero. Es que en el mundo espiritual las cosas no funcionan porque tú quieres. En el mundo espiritual las cosas funcionan cuando se quebrantan principios, cuando se cumplen principios. Indica que Satanás tenía autoridad porque se quebrantó un principio. El hombre, al desobedecer, le delegó autoridad a Satanás. Y Satanás, con la autoridad que el hombre le delega, pues puede decir: ahora tengo autoridad. Y en el Tribunal Supremo del Cielo es respetado. ¿Por qué? Porque el hombre le delegó, oye yo, legalmente, que la forma que usó Satanás fue ilegal, otra cosa. Pero fue legal, la transmisión de la autoridad fue legal. Indica que tenemos a un Dios, a un diablo con soles, con autoridad, y Dios en el cielo dice: respeto la autoridad que él tiene, porque el hombre se la delegó. Se quebrantó un principio y se fue por el orden de lo divino se fue. En este caso, ¿quién le delegó a los demonios autoridad? Satanás no tiene autoridad para tal cosas. Tuvo que verse cumplido o quebrantado un principio en el mundo espiritual para que a causa de ese principio que se cumplió y se quebrantó, los demonios tuvieran autoridad. ¿O usted cree que Dios es loco? ¿O usted cree que Satanás anda haciendo lo que le da la gana en la tierra? Satanás no puede hacer lo que le da la gana en la tierra. Satanás hace de acuerdo a lo que tú quebrantes, de acuerdo al principio que tú quebrantes, por lo menos contigo, porque ninguna autoridad tiene él sobre mí. Jesús dijo: viene el Dios de este siglo y nada tiene en mí. Nada. Entonces, ¿quién le dio a los demonios la jerarquía? Búsqueme, ¿quién se la dio? Satanás no tiene dicha autoridad para eso. No está registrado en las Escrituras. No se quebrantó ni se cumplió ningún principio en el mundo espiritual para que esto se dé. ¿Quién se la delegó? ¿Sabe quién se la delegó? Los hombres. ¿Sabe quién se la delegó? Los que escriben. ¿Sabe quién se la delegó? ¿Sabe quién se la delegó? Y lo digo con una molestia, pero con una molestia, porque a nadie le puede doler tanto la falsa doctrina. A nadie le puede doler tanto la falsa doctrina que hay dentro de una iglesia que me, que daña el avance del reino. ¿Sabe quién se la delegó? Los hombres. ¿Sabe quién se la delegó? Los que escriben. ¿Sabe quién se la delegó? Los que escriben. ¿Sabe quién se la delegó? Los que escriben. ¿Sabe quién se la delegó? Los hombres. ¿Sabe quién se la delegó?
que daña el propósito de Dios en la vida de los hombres, porque cuánto Dios quisiera que usted conociera la verdad para causa de ese propósito poder avanzar. No estuviéramos donde estamos. Tenemos años y años y años de atraso porque no hay conocimiento, porque no hay maestro, porque nuestros líderes no estudiaron, porque no indagaron, porque no buscaron la verdad. Porque hubo tiempo de oscurantismo donde se escondieron las escrituras. Porque cuando los reformadores salieron los mataban, los quemaban. Porque cuando Jesús vino, porque cuando Dios envió profetas los apedreaban, cuando vino el Hijo lo crucificaron. Está un maestro, critican entonces al hombre. Los que escriben, porque escribieron lo que leyeron y colocaron en sus libros lo que dice la Biblia, pero no colocaron lo que la Biblia quiere decir. Señores, entonces estamos en crisis. ¿Usted me oye? Estamos en crisis. Mire, hay quienes por la supuesta jerarquía de los demonios le dan dominio y poderes gubernamentales sobre ciertos territorios, cuando todo esto es descartado por la Biblia. Lo que afirman las Escrituras es que Satanás rige y gobierna sobre el mundo entero. Así lo escribe el apóstol Juan en 1 de Juan 5:19. Pero a la iglesia, a esto no le resta autoridad sobre los poderes que gobiernan el mundo. En el lugar donde nos presentemos como participantes, como representantes del reino, allí seremos gobernadores y ejerceremos autoridad en el nombre de Jesús. ¡Aló! No olvides que en cuanto a territorio, Satanás gobierna y tiene el control donde el hombre le cede autoridad. Se conoce de naciones, pueblos, aldeas, donde Satanás gobierna, no por causa de su jerarquía, sino por la delegación de derechos que el hombre le ha entregado. Debemos entender que hay lugares en donde predomina un principado por causa de ciertos derechos que se le ha otorgado. No debemos afirmar que tal dominio es por causa de una jerarquía que posee. Por favor, no demos a Satanás y a los demonios privilegios que no le pertenecen, lugares que no le pertenecen, puestos que no le pertenecen. Y dejemos nosotros de funcionar donde tenemos que funcionar y tener una identidad en lo que somos. Señores, hubo un árbol donde se ahorcaron 32 personas. Se ahorcaron 32 personas. Yo no descarto que hay un principado. Pero no hay un principado porque se separó aquí un espíritu. No, sino que se ahorcó el primero y el primero se dio cuenta que ya cogieron la mañita de que la matica es donde se ahorca la gente va para allá, el demonio inspira y pone y van. Y la iglesia evangélica se reunió y empezó y rodeó la mata. Empezaron a orar ahora mismo. La ungieron hasta con aceite. Padre, Espíritu Orcón, vete. ¡Ahora! Espíritu Orcón, ¡vuara! Se va el Espíritu Orcón. Esa misma noche se ahorcó el 33. Se ahorcó el otro. El número 33 se ahorcó. ¿Sabe cómo se acabó el problema? Cortaron la mata. Cortaron la mata. Cuando llegó el demonio a la greña, me cortaron la mata. Está. Mire, no, hay otras cosas que usted va a aprender. Eso de ungir la ciudad con aceite, montarse en un helicóptero. Oh, eso es falso, eso es mentira. Ey. Jesús no lo hizo. Es que en su tiempo no había helicóptero, hermano. Por favor.
Mire, usted vea, búsqueme la isla República Dominicana y la otra es Haití. ¿Qué los divide? Una frontera, metros de tierra. Y usted va a la derecha, República Dominicana, fértil su tierra, bendiciones. Mire, es una tierra productiva de todo. La República Dominicana se cree que un gran porcentaje de sus habitantes son creyentes, la mayoría de ellos. Pero pase usted a la frontera Haití, usted se da cuenta, las tierras áridas no producen. ¿Por qué el terremoto, si es la misma isla, sacude a una y a la otra no? ¿Por qué se llevó un poco de muertos en una y en la otra no? Y esto lo entendieron los gobernantes o gobernadores, que muchos de ellos son cristianos en República Dominicana. Mira ahí, mire la imagen que tenemos. Lo entendieron muchos gobernadores que tienen autoridad en República Dominicana. ¿Y sabes qué hicieron? Cada vez que un haitiano va a pasar a República Dominicana, te lo revisan y te lo requisan completamente por si acaso lleva instrumentos para la hechicería y la brujería, para practicar brujería y hechicería. Eso es contrabando, eso no es permitido que entre en República Dominicana. ¿Por qué? Porque vieron lo serio que es quebrantar un principio de autoridad y ofender al Dios que los puede proteger. Si es la misma tierra, ¿por qué una parte tiembla y la otra no? Porque aquí tenemos, en República Dominicana tenemos un Dios que gobierna, un Cristo, un Espíritu Santo que dirige. Por allá tenemos a un Satanás gobernando como principado, porque la misma ciudad, la misma población le dio lugar a él. No es que Satanás llegó y se sentó acá, yo aquí soy capitán general, aquí nadie me mueve. No, quien le dio ese lugar fue la misma población, porque es usted el que le delega a Satanás autoridad. Satanás no tiene autoridad sobre usted si usted no se la delega. Entonces sáquese usted de la cabeza, señores. Mire, escúcheme esto bien, présteme bien atención. Señores, va a llegar el momento, y el momento lo es ya, que es tanta la autoridad. Claro, para esto se necesita una vida de comunión. Vamos a estar claros, señores, de entrega, de consagración, de apartarse. Se necesita una vida de santidad, entendido lo que es santidad, la verdadera santidad. Porque Jesús le dijo a Pedro, a sus discípulos, este género no sale si no es con oración y ayuno. El término ayuno no aparece en el texto original. El término que aparece es oración, y el término oración no es oración de orar. Oh, Dios mío, ahora mismo está hablando de eso. El término oración tiene que ver con intimidad y con comunión. Lo que Jesús le quiso decir a sus discípulos es: este género no sale si no tiene una perfecta comunión e intimidad con el Padre. No es que andes por ahí de delincuente y de malandro y después quieres echar fuera un demonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a llegar el tiempo, y el tiempo es ahora, que a tu presencia, solamente cuando los demonios te vean, se van a ofrecer a salir de los cuerpos. Lo hicieron con Jesús. Cuando vieron venir a Jesús: ¿qué tienes contra mí, hijo del Dios Altísimo? Permita que salgamos de estos cuerpos y nos metamos en aquellos cochinos. Jesús dijo: vaya, yo no les he dicho nada. Yo les he dicho algo. No, pero con la autoridad que tú tienes, ¿quién no sale? Es más, es mejor irse antes que te voten. Aló. Claro. Y que se van a ofrecer a salir del cuerpo. Ahora es una pujadera, y una pujadera, y una pujadera, y fuera, y fuera, y fuera, y fuera. Si hubo un pastor que estuvo desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana echando fuera un demonio, y como ve que el demonio no se iba, se lo dijo: demonio, vamos a hacer una cosa, te va y vos, me voy yo. Ya son las 3 de la mañana. No, se va en el nombre de Jesús. Usted se calla. Búsqueme usted una parte donde Jesús luchó con demonios. No, les daba la orden y se iban. Ellos se ofrecían a salir. Pablo dijo: enmudece y se calla, y punto, se va. Nosotros en fuera y fuera. Hasta vamos a buscar refuerzos. ¿Qué te parece? Vamos a buscar refuerzos. El megáfono y la patrulla, como las patrullas, buscando refuerzos para que lo ayuden a echar fuera un demonio. Otros se meten en oración, en ayuno, tú sabes. Hermano, en la esquina hay una muchacha que está endemoniada. Hermano, para que usted vaya y le eche afuera. Dame media hora. En media hora estoy allá. Dale, ya se meten en el cuarto: Padre, ahora mismo. Oh, Dios mío, voy a echar fuera un demonio. Ahora mismo. Ven sobre mí, oh, Espíritu de Dios. Ahora, ven sobre mí. Y empiezan a orar como que si estuvieran agarrando aire, inflándose. Y salen llenos de poder a echar fuera el demonio, porque oraron media hora. ¿Dónde dice la Biblia eso? Donde usted tiene que estar preparado para echar fuera el demonio en el nombre de Jesús. Poner la mano sobre los enfermos y sanan. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. La sombra suya va a sanar a los enfermos. Al que le toque la sombra va a ser sano.
Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, Dios le dijo: esputa, Señor, escupe, Señor, escupe. Le digo: Dios, Señor, tú estás, escupe. Y agarraba y tú escupía, y el que le caía una saliva era sano. Una gota de saliva, el que le caía era sano. Los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban. La gente le llegaba: escupíme aquí, escupíme, escupí, escupí. Yo me acuerdo una vez, y nos vamos con esto. Yo me acuerdo una vez que la peste bubónica, leí, mató a más de 70 millones de habitantes en los países europeos. Era una peste que a escasos de 1 metro, 1,5 metros, mi aliento, mi estornudo, mi tos, te contaminaba y durabas 3 días. 3 días durabas. No hubo cura en ese tiempo. Y hubo una aldea donde un científico cristiano se metió con su equipo de aquellos bautistas acérrimos y arrésimos que había en esos tiempos. Se metió en la isla y salió. Sepultaron los muertos, trataron con los enfermos, y cuando salen los medios de comunicación social lo rodearon. Le dijeron: ¿usted entró a la isla, a la isla bubónica? Digo: sí, a la isla entré, sí, entré a la aldea. ¿Por qué? ¿Y está la peste bubónica? Digo: sí. ¿No se contaminó? No. No. No entendemos. ¿Es que usted consiguió el antídoto? Sí. Debe costar mucha plata, no es gratis. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Aló. El periodista dijo: no entiendo. Y le dijo: ¿sabes qué dice la Biblia? Y cuando yo hablo de la Biblia no estoy hablando de cualquier libro. Estoy hablando de un Dios que hizo los cielos y la tierra, que por la palabra delimitó los mundos, que por la palabra creó e hizo, y que por la palabra sustenta el universo, y que ese Dios no está dispuesto a fallar su palabra nunca, porque el día en que Dios deje de cumplir su palabra se le cae todo esto. Ese Dios inspiró, y está en la palabra, en las escrituras, cuando dice que la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La transgresión de Adán me enfermó, pero la obediencia de Cristo me sanó y me mantiene sano. No creen por lo que digo, porque muchos de ustedes son escépticos, incrédulos. No creen. Tráigame un vidrio, por favor. Le trajeron un pedazo de cristal y esputó. Y colocaron el vidrio sobre un microscopio. Y le digo a los periodistas: miren, echó saliva. Primeramente echó saliva de un muerto. Primero echó saliva de un muerto. Y le dijo, metió en el microscopio y le dijo a los periodistas: miren. Y miraron, y habían miles de gérmenes, como para matar a miles, miles y miles. Y después que sacó el vidrio, esputó sobre la saliva. Y volvió a meter el vidrio en el microscopio. Y le dijo a los científicos: miren. Y cuando miraron, los gérmenes estaban muertos. Y dice el periodista: ¿qué pasó acá? Digo: si la saliva de Jesús tenía poder, la mía también tiene poder, porque yo soy el cuerpo de Cristo. Aló. Este CD, hermano, óigame esto. Ese mensaje que yo di un día acerca de lo que es el poder, la fuerza de la palabra. Un padre desesperado, con una niña en un hospital, boqueando y muriendo de meningitis, muriendo, fiebre a unas altas temperaturas, y el médico le dijo: tu hija tiene meningitis, no tiene cura. 3 de la mañana escuchó un cassette donde yo di este testimonio, y se levantó y dijo: Señor, si la saliva de Jesús tiene poder, y la del Maestro tiene poder,
Y la ese científico tiene poder, la mía también, porque yo también soy tu hijo. Abrió la boca, él me lo contó a mí. Abrió la boca de la niña y le escupió en su boca y cerró su boquita. 8 de la mañana la niña estaba sentada en la cama del otro día, sin meningitis, sin enfermedades, sin fiebre. 6 añitos. Esa niña tiene hoy 18 años. Está viva. Cada vez que la veo, veo el milagro de Dios en una palabra que dije yo, no, una palabra que Dios dijo y que yo simplemente dije lo que Él dijo. Llegará el momento donde no va a hacer falta de que yo te ponga la mano, de que usted le ponga la mano en la gente, sino solo la palabra que tú digas va a resucitar, va a sanar, va a transformar. No va a haber poder que se resista a la palabra que tú digas de lo que Dios dijo. Porque el centurión dijo, di la palabra y será hecho. Y cuando tú digas la palabra, las cosas van a ser hechas. Conforme Dios lo dijo, van a ser hechas. Porque yo no voy a aceptar que una palabra que yo haya dicho, dice el Señor, regrese vacía. Todo lo que yo he dicho se va a cumplir. Todo lo que he dicho se va a cumplir. Señores, los otros que representan el reino de las tinieblas son los servidores de Satanás. Y le digo esto y terminamos. No todo el mundo está endemoniado. Usted oye, no todo el mundo está endemoniado. Hay gentes que sí están poseídas de demonios. Y hay gente que sin estar poseídas son influenciados para trabajar con él. Pero no todos están endemoniados. Pero 1 o 2, el diablo tiene súbditos que lo representan. Así como Dios, Cristo, tiene gente que son sus hijos, así también hay gente que trabajan y están a merced de Él. Unos inconscientes y otros porque saben lo que están haciendo. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.